El tema que nos ocupa hoy es el misterio de Dios en María. A mí me gusta mucho pensar en que María, todo lo que María es lo que Dios tiene pensado para toda la humanidad. Y con esta presentación donde daremos una vista panorámica de lo que han sido los documentos marianos del magisterio de la Iglesia, la idea es que podamos acercarnos a la reflexión que ha hecho la Iglesia a lo largo de toda la historia y descubramos cómo María ha ido permeando en la espiritualidad y en la teología de la Iglesia. Muchas veces al leer los Evangelios nos queda la sensación de que faltó mucho más que nos contaran sobre la Virgen María. Ya vimos en sesiones anteriores que son pocos los pasajes en los que se nos narra la presencia y misión de María como corredentora. Podríamos dar infinidad de razones para justificar su poca mención, como que el acontecimiento de Jesús de Nazaret fue tan fuerte en la memoria y experiencia de los evangelistas que su pasión fue el contar sobre la persona de Jesús. O tal vez que sus intenciones al escribir los evangelios no incluían ninguna narración sobre la madre, ni era biografía sobre ninguno de los dos. Pero también veíamos que María está presente en los evangelios en momentos claves, y su presencia nos ayuda a interpretar que realmente ella estuvo durante toda la vida del Hijo, de manera humilde, sencilla, pero muy eficaz, y no pasó desapercibida, y que su misión continúa después de la muerte y resurrección de Jesús a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Desde los primeros siglos, el tema de la madre fue materia de reflexión y de discusión en las comunidades cristianas. Los padres de la Iglesia, cantidad de escritos hablan de ella y han ido formando a lo largo de los siglos la devoción a la Madre del Señor. Y tenemos una gran cantidad de escritos cubriendo de manera sorprendente el aparente vacío que de ella existe en la Sagrada Escritura. Eso nos hace pensar que los evangelistas y los cristianos del tiempo de Jesús sí iban recuperando la experiencia mariana y la fueron transmitiendo, y los que lo ponen por escrito van a ser precisamente los padres de la Iglesia. A continuación quiero presentar algunos de los comentarios de algunos padres de la Iglesia, comenzando con San Ignacio de Antioquía, que pertenece al año 107. Existe un escrito que se llama de la carta a los Efesios. San Ignacio de Antioquía fue el segundo obispo de Antioquía, condenado a las fieras en el reinado de Trajano. Se le ordenó trasladarse de Siria a Roma para sufrir allí el martirio, aproximadamente entre los años 107 al 110. De camino hacia la ciudad eterna, compuso 7 epístolas dirigidas a las comunidades cristianas de Éfeso, Magnesia, Tralia, Filadelfia y Esmirna. Otra carta iba dirigido a Policarpo, obispo de Esmirna. La más importante de todas es la que escribió a las comunidades cristianas de Roma, a donde se dirigía. Y dice así este pequeño fragmento de la carta a los Efesios. Quedó oculta al príncipe de este mundo la virginidad de María y su parto, como también la muerte del Señor. 3 misterios clamorosos que fueron cumplidos en el silencio de Dios. El segundo padre de la Iglesia que hace alguna mención sobre María es San Justino, del año 100 al 165.
Él habla de María anunciada por los profetas. Escuchen cómo fue profetizando por Isaías que Cristo había de ser concebido por una virgen. Una virgen concebirá en su seno y dará a luz un hijo. Le pondrán por nombre Dios con nosotros, el Emmanuel. Por medio del espíritu profético, Dios anunció por anticipación que llegarían a realizarse aquellas cosas que los hombres consideran increíbles e imposibles, para que cuando sucedieran no se negaran a creer, sino que las creyeran justamente por haber sido predichas. Una virgen concebirá significa que la virgen concebiría sin tener relaciones carnales, pues si éstas se dieran a ella, ya no sería virgen. Pero el poder de Dios vino sobre la virgen y la cubrió con su sombra para que ella concibiera permaneciendo virgen. El tercero es San Ireneo de León, del año 137 al 203. Habla de el nuevo Adán que nació de María. Y así como Adán, el primer hombre, fue formado, tuvo como sustancia la tierra intacta y virgen todavía, porque Dios no había hecho llover todavía y el hombre no había trabajado aún en la tierra. Y ese hombre fue modelado por la mano de Dios, es decir, por el Verbo de Dios. Así también, recapitulando en sí Adán, el Verbo fue engendrado de María aún virgen de una manera que recapitula la plasmación de Adán. A continuación está San Juan Damasceno, del año 675 al 749. Es impresionante que él ya en esta época habla de la Madre Inmaculada, refiriéndose así: hoy la Virgen Inmaculada, que no ha conocido ninguna de las culpas terrenas, sino que se ha alimentado de los pensamientos celestiales, no ha vuelto a la tierra, como ella era en cielo viviente, se encuentra en los tabernáculos celestiales. Y por último, San Bernardo de Claraval, del año 1090 a 1153. Dentro de sus escritos hay varias homilías y una de ellas habla sobre la Virgen Madre, diciendo: el único nacimiento digno de Dios era el procedente de la Virgen. Asimismo, la dignidad de la Virgen demandaba que quien naciere de ella no fuere otro que el mismo Dios. Por esto el Hacedor del hombre, al hacerse hombre, naciendo de la raza humana, tuvo que elegir, mejor dicho, que formar para sí, entre todas, una madre tal cual él sabía que había de serle, conveniente y agradable. Estarán de acuerdo conmigo que estos pasajes son de una belleza extraordinaria, considerando que pertenecen a una época de inicios de la reflexión teológica y mariana. La siguiente lista solo enuncia algunos temas marianos y sus autores, que están a nuestro alcance fácilmente. De San Melitón de Sardes hablaba de María, que es la madre del Cordero. Orígenes, de María por madre. San Atanasio, María, hermana nuestra, de la que nació Jesús. San Epifanio, la gracia de María es inmensa. En la liturgia bizantina se habla de María como causa de nuestra alegría. San Gregorio Nacianceno habla del milagro de la Virgen Madre. San Gregorio de Niza habla de la zarza ardiente, preanuncia la concepción virginal. Anfiloquio de Iconio dice que el Santísimo santificó su morada. Hablando de la Virgen y Madre Purísima, fue San Cirilo de Jerusalén. Y María es siempre virgen, se le debe a San Juan Crisóstomo. En la actualidad contamos con una colección hermosa de documentos del magisterio de la Iglesia sobre María.
Los papas más recientes nos han dejado un legado muy rico de reflexión que no hemos aprovechado los cristianos suficientemente. El siguiente cuadro nos dará una visión de los distintos documentos y la temática que ellos tratarán. Los invito a que vayamos leyendo y descubriendo el tema que ellos van a tratar. Y nos daremos cuenta que a lo largo de la historia, desde el 431 hasta nuestros días, María ha sido tema de reflexión y de acercamiento al Verbo. Todos estos documentos pertenecen a León XIII y si se dan cuenta, la mayoría de ellos motivan al rezo del rosario y van dando razones y sentido a esta oración. Ya en el siglo pasado, con San Pío X, Pío XI, Pío XII, hasta Juan XXIII. Y un documento que es muy importante es la Lumen Gentium, que es una constitución dogmática del Concilio Vaticano II. Dedica el capítulo 8 a hablar hermosamente y profundamente acerca de María Santísima. Pablo VI, recién iniciado el tiempo posterior al concilio, habla sobre la importancia del mes de mayo. E igualmente, Pablo VI tiene varios documentos importantes que van profundizando más en la Madre del Señor. Juan Pablo II en el 87 también reflexionó sobre Redemptoris Mater, la Madre del Redentor. Nuestra intención en esta presentación es despertar en ustedes el deseo de profundizar más a través de los documentos del Magisterio de la Iglesia sobre la Madre del Verbo encarnado. Este es únicamente un panorama de la inmensa riqueza que poseemos y me atreveré a decir que somos muy afortunados de vivir en este tiempo, con tantos aportes de la Iglesia Madre para alimentar nuestra fe y tener como referente a María de Nazaret, para como ella prolongar la encarnación del Verbo en nuestro tiempo. Muchas gracias.